Los Elferitas presentan resumen y análisis del Libro de Mormón. Imaginan encontrar el diario de alguien, pero que desde la primera línea te das cuenta de que no es solo para sí mismo. Es una crónica familiar, una historia de supervivencia espiritual que arranca en un lugar y un momento de crisis total, Jerusalén alrededor del año 600 a.C. Hoy vamos a sumergirnos en el primer capítulo de ese registro. La misión es entender quién es el autor, Nefi, por qué su padre, Lehi, un ciudadano aparentemente normal, de repente tiene una visión que sacude su mundo, y cómo esa visión lo lleva a predicar un mensaje tan impopular que su propia gente intenta matarlo. Es el punto de partida de una saga increíble. Y para entender el drama, hay que pintar el escenario. La fuente es muy específica. Estamos en Jerusalén, primer año del reinado de Sedequías. Y esta no es una fecha cualquiera, es el preludio de una catástrofe. La ciudad, según el texto, está en un punto de ebullición, sumida en lo que el autor llama iniquidad. Pero no hay que imaginar un silencio profético. Al contrario, las calles están llenas de voces. La fuente menciona que hay muchos profetas, figuras como Jeremías que advierten a gritos que la ciudad será destruida si no hay un cambio radical. Lehi, el patriarca de esta historia, no surge de la nada. Aparece en medio de este caldero de tensión. Ok, entonces, entremos en el texto. El que escribe, nuestro narrador, se presenta como Nefi, y su introducción es peculiar. No empieza con un «hoy pasó esto». Empieza presentándose a sí mismo. Dice que nació de buenos padres y que recibió alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Pero lo que a mí me llama la atención es el tono. Admite haber sufrido muchas aflicciones, pero en la misma frase afirma haber sido altamente favorecido del Señor. Es un contraste brutal, ¿no? Totalmente. Por un lado te dice que la vida le ha dado con todo, y al segundo siguiente que es el favorito de Dios. Es que esa es una declaración de intenciones desde el principio. Esa dualidad que mencionas, aflicción y favor, es el tema central de todo su escrito. Pero hay algo más en esos primeros versículos que es fácil pasar por alto. Desde un punto de vista literario, lo que hace Nefi es usar una técnica del antiguo cercano oriente conocida como colofón. Espera un momento. ¿Un colofón? ¿No es eso algo que los escribas ponían al final de un texto? Exactamente. O al principio. La idea era la misma. Era el equivalente a una ficha técnica, digamos. El autor se identifica, dice de dónde viene su información y a menudo certifica la veracidad de su texto. Y Nefi lo hace de manual. Nos dice su nombre, su linaje, buenos padres, y la veracidad de su relato. Hago un registro de mi propia mano, y sé que el registro que hago es verdadero. Esto nos dice algo fundamental. Que no está escribiendo un diario personal íntimo. Para nada. Desde la primera palabra está construyendo un documento, un testamento. Precisamente. No es narración espontánea, es un acto de construcción de un legado. Desde el inicio, él está pensando en cómo será recibido su texto, y por eso establece su autoridad. Y para rematar, nos da otro dato clave sobre este documento, el idioma. Dice que lo escribe según la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Ahí es donde me surge una pregunta. A ver, estamos en Jerusalén. Son hebreos. ¿Por qué escribir en egipcio? ¿Era una cuestión de estatus, como alguien que hoy insiste en usar términos en inglés para sonar más, sofisticado? ¿O había una razón más práctica? Es una excelente pregunta. Y la respuesta probablemente es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, sí, había un componente de estatus. El egipcio reformado, como se le conoce, era una forma de escritura más compacta, más eficiente que el hebreo. Ok. Pero más allá de lo práctico, dominar la escritura egipcia en esa época te abría puertas. Era la lengua de la diplomacia, del comercio. Una familia hebrea que dominara no solo sus propias tradiciones, la ciencia de los judíos, sino también este idioma, pues probablemente pertenecía a una élite educada, con conexiones. No eran simples pastores. Entiendo. Esto pinta un cuadro de una familia con recursos, con una visión del mundo más amplia. Exacto. Y hablando del mundo de esta familia, el foco de la historia se cierra de golpe sobre el padre, Lehi, porque el trasfondo no es solo cultural, sino profundamente espiritual. La historia personal de Lehi es el motor que arranca todo esto.
Y comienza con una oración, digamos, bastante explosiva. Totalmente. El texto dice que Lehi, angustiado por lo que ve en Jerusalén, ora con todo su corazón. Y la respuesta no es un sentimiento de paz, ¿no? Es una teofanía, una manifestación divina en toda regla. Es que la descripción es cinematográfica. Primero, no es una voz, es un pilar de fuego que desciende y se posa sobre una roca. La reacción de Lehi es física, visceral. El texto dice que vio y oyó tanto que tembló y se estremeció extremadamente. No es algo intelectual, es algo que sacude su cuerpo. Y ese pilar de fuego es un símbolo potentísimo. Es una imagen recurrente en estas tradiciones para señalar la presencia directa de la divinidad. Es el mismo tipo de manifestación que se describe, por ejemplo, con Moisés y la zarza ardiente. Claro. Es una señal inequívoca de que lo que va a ocurrir no es un sueño, es un encuentro real con lo sagrado. Es aterrador. Y es solo el comienzo. Abrumado, Lehi vuelve a su casa, se arroja en su cama, y ahí la visión se expande a una escala cósmica. O sea, ya no es solo una luz en una roca. El texto dice que los cielos se abrieron y cree ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles. ¡Qué imagen tan abrumadora! Esto ya no es una advertencia, es una invitación a la sala del trono del universo. Y ojo, el orden en que ve las cosas no es casual. Tiene todo un sentido teológico. Primero, la visión del trono de Dios establece la máxima autoridad posible. Es como si el universo le dijera: presta atención, porque el mensaje viene de la fuente del poder. Entiendo. Luego, de esa escena, la visión se acerca. Ve a un ser descender, una figura tan brillante que su lustre excedía al del sol al mediodía. Y no viene solo. Lo siguen otros 12. La imagen es clara, un líder y su séquito. Un concilio divino que desciende a la tierra. La figura principal y los 12 es una estructura que resuena mucho con tradiciones mesiánicas y apostólicas posteriores. La visión está validando a Lehi, dándole credenciales divinas. Le está mostrando que su misión no es una ocurrencia. Exacto. No es una ocurrencia personal, es un mandato del cielo. Y es entonces, después de establecer toda esta autoridad cósmica, que recibe el instrumento de su misión. Le entregan un libro. Un libro que tiene que leer. Y lo que lee, confirma sus peores miedos. Profecía sobre la destrucción de Jerusalén, que sus habitantes morirían a espada, serían llevados cautivos. Es un mensaje brutal. Pero la reacción de Lehi es lo que me parece fascinante. Después de leer sobre tanta calamidad, el texto dice que su alma se llenó de gozo y exclamó: «Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso». ¿Cómo es posible alegrarse al leer el obituario de tu propia ciudad? Porque el libro no solo le dio malas noticias. La fuente dice que al leerlo, Lehi fue lleno del Espíritu del Señor. La experiencia lo transforma. No solo recibe información, es imbuido de una nueva perspectiva. El libro le muestra dos cosas. Primero, la justicia inevitable de Dios frente a la iniquidad. Y eso, para un hombre justo, es motivo de alabanza. Ajá. Pero también lee sobre la misericordia de Dios. El texto lo dice claramente. Testifica de la venida de un Mesías, un Redentor para el mundo. Así que el mensaje completo es: sí, destrucción para los que no se arrepientan, pero redención final para la humanidad. Ve el plan completo, no solo el capítulo trágico. De acuerdo, eso tiene más sentido. El mensaje es dual, juicio y esperanza. Pero entonces, esto me lleva a la pregunta clave. Si el mensaje tenía este componente de esperanza, ¿por qué la reacción de la gente fue tan violenta? Lehi sale a las calles a compartir esto y la respuesta no es indiferencia, es odio puro. Exacto. La fuente dice que cuando testifica de la iniquidad y abominaciones del pueblo, se burlan de él. Y cuando habla de la venida del Mesías y la redención, que podría sonar a buena noticia, lo tildan de visionario y loco. Y finalmente, cuando profetiza la destrucción de la ciudad, procuraron quitarle la vida. Pero insisto, ¿por qué esa rabia? Como dijiste al principio, Jerusalén estaba llena de profetas. Jeremías decía cosas muy parecidas, y aunque lo trataron mal, no siempre buscaron matarlo con tanto ahínco desde el principio. ¿Qué hizo Lehi para tocar un nervio tan sensible? A ver, creo que la clave está en una combinación de factores. Primero, el mensajero. Jeremías era un profeta de linaje sacerdotal.
Lehi, como hemos deducido, era probablemente un miembro de la hélice comercial, un hombre de negocios, por así decirlo. Cierto. Que él se ponga de repente a predicar en las calles como un profeta radical pudo ser visto como una transgresión, como alguien que no se queda en su lugar. O sea, ¿quién es este para venir a decirnos esto? Exactamente. Y segundo, el mensaje. No era una crítica genérica, era un ataque directo a su identidad. Decirle al pueblo de Jerusalén, la ciudad del templo, el corazón de su fe, que eran tan corruptos que Dios mismo iba a destruirlos era una blasfemia para ellos. Atacaba su orgullo nacional, su orgullo religioso. Era decirles, ustedes creen que son los elegidos, pero se han corrompido tanto que Dios los va a borrar del mapa. En la ofensa que causó su llamado al arrepentimiento. Se perdió, sí. No podían oír la promesa, porque el diagnóstico les pareció un insulto mortal. Es el arquetipo del profeta rechazado en su propia tierra. Desafió la narrativa que ellos se contaban a sí mismos. ¿Y la respuesta a eso? No es el debate, es la eliminación. Entonces, con este escenario de persecución, de peligro de muerte, ¿para qué contar la historia? ¿Por qué Nefi, el hijo, se toma el trabajo de registrar todo esto con tanto detalle? Y aquí hay un dato clave que la fuente menciona. Nefi está escribiendo esto muchos años después, en retrospectiva, cuando ya están a salvo en una nueva tierra. No es un diario en el calor del momento. Y ese detalle lo cambia todo. No es un diario de guerra, es una memoria escrita desde la paz. Significa que está seleccionando los eventos, ordenándolos, les está dando un sentido que quizás no era tan obvio mientras ocurrían. Está curando la historia de su familia. Y afortunadamente no tenemos que adivinar cuál es su intención, porque él mismo nos la dice. Casi al final del capítulo, Nefi hace una pausa en la narración y le da a su lector la tesis de todo su libro. Cito directamente. Escribe para mostrar a los hombres las tiernas misericordias del Señor, que se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido, para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Esa frase es la piedra roseta para entender todo lo que sigue. Es el lente a través del cual Nefi quiere que leamos cada evento. La historia que va a contar no es solo una crónica de vimos una visión, nos persiguieron, escapamos. No. Es una demostración teológica. Cada evento, la visión, la profecía, la persecución brutal, es una prueba de su tesis. Claro. La persecución no es una señal de que Dios los ha abandonado. Al contrario, es el escenario necesario para que la tierna misericordia y el poder de librarse se manifiesten de forma espectacular. Es una reinterpretación radical del sufrimiento. No es un castigo, es el preludio de un milagro. Y se toma tan en serio esta tarea que la fuente nos dice algo más, que más adelante Nefi hará un compendio, un resumen de los anales de su padre en unas planchas de metal que él mismo fabrica. O sea, no solo escribe, sino que se convierte en metalúrgico y archivero para asegurar que esta narrativa, esta interpretación, perdure. Exactamente. Es un esfuerzo monumental, deliberado, para dar forma a la memoria de su familia y convertirla en un testimonio universal. El capítulo 1 no solo nos presenta a los personajes y el conflicto, nos da el argumento principal que se defenderá a lo largo de todo el libro. Resumiendo entonces, en este primer capítulo hemos conocido a Nefi, un autor que desde la primera frase está pensando en la posteridad, construyendo un registro con un propósito muy claro. Hemos conocido a su padre, Lehi, un hombre de la élite de Jerusalén que se convierte en un profeta visionario en medio de una crisis nacional. Vimos una visión divina espectacular, un mensaje de juicio y redención que fue rechazado con una violencia asesina, y todo esto sienta las bases para el éxodo de la familia, que será el motor de la historia. Y nos deja con una idea fascinante para reflexionar. La fuente insiste en que el registro se hizo usando el idioma de los egipcios, aunque los autores eran hebreos de pura cepa. Si por un momento dejamos de lado el contenido del mensaje, la visión, la profecía, y nos centramos solo en el medio, en el vehículo de ese mensaje, ¿qué nos dice sobre una persona o una cultura la elección de un idioma que no es el propio para registrar lo más sagrado, su historia y su relación con Dios? ¿Qué revela sobre su identidad, su educación y sobre todo la audiencia que imaginan para sus palabras, quizás a través de los siglos?